Yo soy Zoraida Gómez, muchos ya me conocéis, soy la presidenta de AIDESEO. El webinar de hoy, pues, como siempre, tiene mucha expectativa porque es un tema como que siempre tenemos esa necesidad, ¿no? Por nuestros problemas que conlleva esta enfermedad. Os presento a Lorenzo Pérez, que preside Fidelitis, y este webinar sale a través de que hemos firmado un nuevo convenio con muchísimas mejoras que nos ofrecen, sobre todo agradecerles todos estos servicios que nos ofrecen y que nos brindan para todos nuestros socios. Entonces os pediría que tengáis el micro silenciado durante estemos en el webinar, y luego ya una vez llegue el momento de las preguntas, pues ya vamos abriendo, y si tenéis alguna consulta así que queráis que vaya yo recogiendo, os la voy escribiendo para después podérselas preguntar más rápidamente, ¿vale? Y cualquier cosa, pues al final lo hablamos. Es música. Muchas gracias a todos. Cuando quieras, Lorenzo, si quieres. Ay, no sé si. Aquí que se te ha. Ay, no sé por qué. Vale, Ahora. ahora sí. Ahora sí. Sí, creo que sí. Vale. Vale, pues voy a- a presentar un PowerPoint que nos sirva de guía para lo que voy a contar, ¿vale? Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Fenomenal. Pues oye, encantado de estar aquí con todos vosotros y de haber firmado un acuerdo de colaboración y tratar de echaros una mano en todo lo que necesitéis a partir de ahora. Antes de empezar este tipo de charlas, de talleres, a mí me gusta hablar de la situación de la que partimos. La situación de la que partimos por parte de los pacientes en general, eh, hay muchos más puntos, pero dos clave. Uno es el desconocimiento de la jurisprudencia. ¿La jurisprudencia qué es? La jurisprudencia es la interpretación que se tiene que hacer de las leyes en función de las sentencias que dictan los tribunales superiores, principalmente el Supremo. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque lo que dice el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo al respecto de una ley, de cómo se debe interpretar, significa que puede cambiar muchas veces el significado de si nos corresponde o no un determinado derecho. Y claro, el problema es que las leyes sí que están muy disponibles, muy accesibles en prácticamente cualquier medio, en Internet, en el BOE, etcétera, pero la jurisprudencia está prácticamente inaccesible para el público en general y muy poco accesible para incluso los abogados. O sea, los abogados que no tienen una alta experiencia en un determinado segmento de la, de la práctica jurídica, es decir, pues, por ejemplo, en derecho laboral o en derecho civil, pues si no tienes un expertise importante en esas materias y no estás llevando casos continuamente sobre una materia concreta, es difícilmente asumible que vaya a poder acceder a la jurisprudencia que toca para tu caso concreto. Entonces, luego lo veremos que esto también, no solamente para los pacientes, sino para los abogados, es un problema importantísimo. Es decir, la no consciencia, el no saber cómo se debe interpretar cada ley en cada momento, ¿vale? Por ese defecto que hay en cuanto a la comunicación de las sentencias, que como os decía, no son muy accesibles o son prácticamente inaccesibles para el público en general, ¿vale? Y luego, por otro lado, los pacientes en general también tienen un desconocimiento generalizado de los procedimientos, sobre todo los que tienen que ver con la administración, pues son, si cabe, más complejos que el resto. Y luego hay otro problema, y es que cuando vamos a preguntar por un determinado derecho, pues tampoco nos suelen guiar por el camino más corto para acceder a ello, ¿no?
Entonces, pues bueno, parece que están diseñados para que los ciudadanos desistan de sus derechos y no accedan a ellos, por tanto. Por parte de la administración hay un discurso generalizado de que no hay dinero. No hay dinero para pensiones, no hay dinero para prestaciones sociales, no hay dinero para tal y para cual, ¿no? Luego vemos que de repente aparecen partidas presupuestarias de miles de millones de euros o de cientos de millones de euros para determinados temas, como puede ser la defensa, o cualquier otra materia que tiene más un carácter político que social. Es decir, que es mucho menos interesante para los ciudadanos, pero sí para los políticos. Entonces, no es que no haya dinero, es que la distribución que se hace de los recursos es, desde mi punto de vista al menos, errónea. Lo mismo que le pasa a los pacientes le pasa a los funcionarios. Desconocen la jurisprudencia aplicable. ¿Por qué? Porque está poco accesible y la administración no les forma, no les da esas sentencias ni les forma sobre cómo interpretarlas. Y por lo tanto, hay muchas veces que yo no creo en la mala fe de los funcionarios, pero hay muchas veces que nos desinforman más que nos informan por puro desconocimiento. Es decir, porque si tú le preguntas a un funcionario sobre determinado derecho y no te da la información, incluida la última jurisprudencia, pues te está desinformando. No porque lo haga adrede, sino porque sinceramente o sencillamente desconoce cuál es la última jurisprudencia, la última sentencia del Supremo a este respecto, ¿no? Y luego en ciertas materias, como puede ser la adaptación del puesto de trabajo, que luego veremos a continuación, pues hay una legislación que ha avanzado bastante, ha mejorado muchísimo en los últimos años, desde el 2019 concretamente, pero que solo tiene aplicación directa en las grandes empresas. Es decir, si trabajas en una gran empresa, es mucho más fácil que te apliquen determinados derechos a si trabajas de camarero en el bar de la esquina, por ejemplo. ¿Vale? En los medios existe lo que nosotros denominamos infosicación. ¿Qué es esto? La infosicación es una cantidad enorme, ingente de información disponible. Vivimos en la sociedad de la información, hay una cantidad grandísima de información disponible, pero una parte muy considerable de esta información disponible es muy tóxica para nuestros intereses. ¿Por qué? Pues porque se trata de información o bien que está sesgada, es decir, que está dirigida, tiene ciertos intereses por detrás por parte de aquellos que las publican, o bien es incompleta, esto pasa mucho, es decir, te dan un detalle sobre un determinado derecho, pero luego la letra pequeña no nos la cuentan, o directamente es errónea. O sea, hay multitud de información disponible por ejemplo, en ChatGPT o en redes sociales, con vídeos de TikTok, de Instagram y tal, incluso de abogados que dicen una serie de barbaridades que luego no me extraña que la gente no sepa ya de qué fiarse, porque obviamente nos intoxican con una información que no es real y por lo tanto nos puede perjudicar a la hora de obtener nuestros derechos. Y luego hay una serie de acciones, sobre todo mediáticas, que nos generan presión, esa presión mediática por parte de los medios que, bueno, realzan esa supuesta falta de recursos de la administración. No hay dinero para pagar las pensiones, la Seguridad Social ha tenido que solicitar un préstamo a Hacienda para pagar la última nómina de las pensiones, bla, 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 bla. Y ese mensaje, quieras que no, cala en todos los segmentos de la población, incluidos los funcionarios y, por supuesto, también los funcionarios de justicia, los jueces, eh, que a veces, cuando no tienen muy claro si nos tienen que conceder un determinado derecho, inclinan la balanza hacia el no por esta presión mediática a la que todos estamos sometidos y lo hacen de forma inconsciente, es decir, no lo hacen adrede, sino, oye, como no hay dinero, pues mi subconsciente me hace fallar hacia el no porque no tengo muy claro. Y esto ocurre tanto en funcionarios como en jueces de primera instancia. En los abogados ocurre algo que no ocurre, yo creo que en ninguna profesión, y siempre pongo el mismo ejemplo. Si padecemos un cáncer,
no vamos a que nos trate ni el médico de cabecera ni el traumatólogo. Vamos a que nos trate nuestro oncólogo, ¿no? Bueno, pues en los abogados, para, por ejemplo, un caso de incapacidad laboral, acudimos al abogado que nos ha llevado el divorcio o al abogado que lleva las cuentas de la empresa, que es amiguete, o a mi primo, que es abogado generalista y que lleva de todo un poco, ¿no? Y eso lo que hace es que se pierdan muchos detalles. Y el problema es que estos detalles suelen ser muchas veces la diferencia entre conseguir o no nuestros derechos. Por ejemplo, qué jurisprudencia tengo que aplicar en cada caso. Y por otro lado, una cosa que es muy habitual en los abogados, en la profesión en general, que es cobrar por adelantado. Antes de darte casi los buenos días, un abogado te pide una provisión de fondos sin saber si puede obtener o no el derecho que pretendes. Por lo tanto, hay dos grandes barreras por parte de la ciudadanía para acceder a sus derechos, que son, por un lado, esa falta de información especializada, jurisprudencia, procedimental, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que si acudimos a alguien para que, alguien experto, supuestamente experto, para que nos ayude a obtener nuestros derechos, pues nos cobra por adelantado sin garantías de que vaya a conseguir nuestros derechos y obviamente hay muchas veces que desistimos de hacerlo por por no que, porque no queremos arriesgar o porque no tenemos ese dinero en este momento, ¿no? Y ya nos metemos de lleno en los principales derechos laborales que tienen los pacientes de cualquier enfermedad grave. Nos vamos a centrar en estos cinco, porque son los más comunes, los que más no, los más recurrentes cuando padecemos una enfermedad grave. Hay más, obviamente. Y luego al finalizar, si queréis, pues si tenéis alguna duda sobre estos o cualquier otro tema, pues me lo decís y tratamos de resolverlo. Y vamos a hablar de lo básico, porque de cada una de estas materias podríamos estar, sobre todo de discapacidad e incapacidad laboral, podríamos estar aquí horas y horas y no terminaríamos. Tiene multitud de detalles y de matices que son inabordables en una reunión de este tipo. Pero bueno, por lo menos que conozcáis lo principal de cada caso. La discapacidad no es un derecho laboral en sí, pero sí nos va a ayudar mucho en materia laboral, ¿vale? Por eso la pongo ahí para que la tengamos muy en consideración a la hora de, bueno, pues tener en cuenta nuestros derechos laborales. La discapacidad, eh, la mejor forma de definirla o de entenderla es atender a lo que mide. ¿Qué mide la discapacidad? La discapacidad lo que mide es cómo afecta las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño, cómo afectan esas secuelas y limitaciones en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en cómo nos comunicamos, en las actividades básicas de la vida diaria, es decir, en todo. En base a eso, hay, digamos, tres tramos más conocidos y dos menos conocidos que vamos a citar a continuación. El primer tramo sería del 1 al 32% de discapacidad. Aquí somos reconocidos como persona con discapacidad, pero no a todos los efectos. Eso sí, nos vale a efectos laborales. Es decir, una persona con un 15% de discapacidad es una persona con discapacidad a efectos laborales, a muchos otros efectos también, pero tiene su incidencia a nivel laboral, como luego veremos. Con lo cual es importante que no despreciemos el hecho de que nos hayan concedido únicamente un 15% de discapacidad, un 10 o un 20, ¿vale? Entre el 1 y el 32% de discapacidad somos personas con discapacidad. Del 33 al 64, que sería el segundo tramo, ya somos personas con discapacidad a todos los efectos. Y aquí tenemos reconocidos una serie de ventajas o beneficios asociados al reconocimiento del mínimo del 33 en prácticamente cualquier aspecto que nos imaginemos. Eh, Tenemos reconocidos derechos o ventajas a nivel fiscal, a nivel impuestos, a nivel transporte, a nivel ocio, cultura, empleo, educación, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Eso sí, hay que ver dónde tenemos nuestro domicilio porque las competencias en materia de discapacidad están transferidas a las comunidades autónomas y por lo tanto no son exactamente iguales. Son parecidos, pero no son exactamente iguales en todas las comunidades autónomas. En función de dónde estemos empadronados, tendremos unos derechos u otros. El tercer tramo relevante sería del 65% en adelante. Aquí somos reconocidos como persona con gran discapacidad y los derechos, ventajas o beneficios son parecidos a los que tenemos en el tramo anterior, pero con algún añadido, por ejemplo, en materia fiscal y en otras materias, ¿no? Es decir, hay algunas ventajas en retenciones, etcétera. Eh, y luego hay dos tramos que son menos conocidos, pero también son interesantes. Uno es el 45% y otro es el 75%, a partir del 45 y a partir del 75. A partir del 45% nos podemos jubilar de forma anticipada por los llamados coeficientes reductores, de manera que cobraríamos el 100% de nuestra pensión de jubilación, bonificándose los años necesarios para jubilarnos en un 25 o en un 50%, dependiendo del caso. Es decir, sirve para un listado de enfermedades entre las que no está de momento la vuestra. Cada año se incorporan nuevas patologías para que esas personas que padecen esas patologías y que eh, el Real Decreto reconoce que van a tener de media una esperanza de vida inferior a la media española, pues se puedan jubilar de forma anticipada cobrando el 100% de su pensión de jubilación. No vale únicamente para esas enfermedades listadas, sino que a nivel jurisprudencial se reconocen otras enfermedades que no están listadas, pero que cursan con básicamente las mismas secuelas y limitaciones que cursan alguna de las que estén listadas, ¿vale? En vuestro caso, no sé si es equiparable a alguna de ellas, pero habría que estudiarlo. Pero sí hemos tenido ya sentencias del Supremo que nos reconoce el derecho a jubilación anticipada por coeficientes reductores a personas con enfermedades raras, sobre todo, que no están listadas y que sí que tienen una sintomatología, unas secuelas y unas limitaciones similares a algunas de las que están listadas, ¿vale? Y el último tramo sería a partir del 75%, que normalmente se utiliza para complementar las pensiones no contributivas en un 50%. Y esto, de forma muy resumida, es lo que mínimamente debéis saber sobre la discapacidad. Luego hay, como os decía, cientos o miles de matices y asuntos que podemos comentar luego si queréis, si tenéis alguna duda, pero es que sería imposible abordarlos en un taller de una hora porque no nos daría tiempo ni a terminar de hablar de discapacidad. Lo mismo ocurre con la incapacidad laboral permanente. La pongo a continuación de la discapacidad porque se suelen confundir, van muy de la mano, corren de forma paralela, por así decirlo, pero miden cosas diferentes. La incapacidad laboral permanente lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida laboral, en nuestra actividad laboral, única y exclusivamente. Antes veíamos que la discapacidad medía todo, la incapacidad laboral únicamente cómo afectan esas secuelas y limitaciones es nuestra capacidad laboral. En base a eso hay 4 grados: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial nos la tienen que conceder cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos un tercio de las tareas principales de nuestro trabajo habitual. Y en este caso nos corresponde no una pensión vitalicia, sino una especie de indemnización de 24 mensualidades de nuestra base de cotización, que podemos además cobrar en un solo pago. Podemos seguir trabajando en nuestro puesto de trabajo habitual de forma adaptada o no. Eso será en función de las posibilidades que tenga la empresa de adaptación. Pero si no nos adaptan, no hay problema. Es decir, tú seguirás trabajando en tu puesto de trabajo y la empresa, si no te lo puede adaptar,
pues bueno, pues sabrá o deberá saber que no vas a ser tan eficiente como una persona que esté en el mismo puesto de trabajo y que no padezca una enfermedad limitante como la tuya, ¿no? Debemos saber que la parcial cada día se concede menos para enfermedad común. Se está limitando única y exclusivamente a enfermedad profesional o accidente laboral, ¿vale? El siguiente grado es la total. La total nos la tienen que conceder cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar todas o prácticamente todas las tareas principales de nuestro trabajo habitual. En este caso nos corresponde un 55% de la base de cotización de los últimos 8 años y es compatible con otro empleo, sea dentro de la misma empresa o en otra empresa, cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido esta pensión. Con lo cual podemos cobrar de forma simultánea la pensión en grado de total y el salario del nuevo empleo. Si a los 55 años de edad no estamos trabajando, esta pensión se complementa con el 20%, de forma que cobraremos el 75% de nuestra base de cotización hasta la edad de jubilación, que nos deben dar a optar entre la pensión que estamos cobrando y la que nos corresponda por jubilación. ¿Vale? El tercer grado es la absoluta. La absoluta nos la tienen que conceder cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. En este caso, nos corresponde el 100% de la base de cotización de los últimos 8 años y además está exenta de retenciones, con lo cual solemos cobrar un poquito más que trabajando. Y por último, la gran invalidez. La gran invalidez nos la tienen que conceder cuando además de correspondernos la absoluta, necesitamos la ayuda de terceras personas para desarrollar algunas actividades básicas de la vida diaria, como puede ser vestirnos, asearnos, caminar, comer, etcétera, etcétera. Y en este caso, aparte del 100% exento de retenciones de la absoluta, nos tienen que mm, aplicar un complemento que va entre el 50 aproximadamente, los cálculos son un poco más complejos, pero entre el 50 y el 110% de la base de cotización, con lo cual podemos cobrar incluso algo más que del doble que con la absoluta. ¿Vale? Esto, en resumidas cuentas, es lo mínimo que también debéis conocer sobre incapacidad laboral permanente. Luego, si tenéis alguna duda, lo vemos, pero efectivamente, como con la discapacidad, podríamos estar aquí horas y horas y no acabaríamos de hablar de incapacidad laboral porque son miles los detalles y los matices que podemos comentar al respecto. Y luego vienen tres situaciones muy comunes cuando un paciente está trabajando y padece una enfermedad grave, que suelen ser previos a la solicitud de incapacidad laboral permanente, aunque los haya puesto ahí a continuación de la incapacidad por lo que decía antes de lo que se suele confundir la discapacidad con la incapacidad. El primero es la adaptación del puesto de trabajo. La adaptación del puesto de trabajo, como os decía antes, ha mejorado mucho la legislación desde el año 2019 con un Real Decreto del 1 de marzo que la verdad es que obligó a las empresas a, a responder en un plazo corto y además a responder en caso negativo de forma motivada. Es decir, las empresas primero antes pasaban, ni contestaban ni nada, y ahora están obligadas a contestar, si sí o si no. Y en caso de que no, o de alternativas, tienen que motivar la respuesta, ¿vale? Esto es algo en lo que se ha avanzado bastante y es bastante relevante. Hay multitud de adaptaciones del puesto de trabajo, como sabéis. Hay adaptaciones del puesto de trabajo físicas, por ejemplo, un espacio con más luz, o un asiento ergonómico, una pantalla gigante, accesibilidad al puesto, al despacho, etcétera, etcétera.
Luego hay otro tipo de adaptaciones como puede ser el no hacer turnos nocturnos o diurnos en función de las necesidades de la persona, eh, el hacer una jornada continuada, el teletrabajo, es decir, hay la reducción de jornada, es decir, hay muchos tipos de adaptación de puesto de trabajo y lo que hay que hacer siempre, siempre, y esto lo recomiendo, es que hagáis un doble análisis de viabilidad. El primero es cuáles son los tipos de adaptación del puesto de trabajo que a mí me convienen o necesito para ser 100% eficiente o lo más cercano al 100% de eficiencia trabajando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a mí me viene bien para de verdad rendir al máximo en mi puesto de trabajo? Bueno, pues ahí saldrá después de ese análisis, pues a lo mejor teletrabajo, a lo mejor jornada continuada o a lo mejor eliminación de turnos nocturnos, no sé, lo que salga, o una combinación de dos o tres opciones. Y después hay que eh, hay que hacer una revisión de nuestra necesidad con la oferta, con las posibilidades reales que pueda tener la empresa para la que trabajamos de adaptar nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Ese contraste de lo que necesitamos y lo que nos puede ofrecer es ese doble análisis de viabilidad que debemos hacer siempre previo al solicitar la adaptación del puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser previo? Porque a partir de que solicitamos una adaptación del puesto de trabajo, digamos que el trabajador se expone, se pone en un punto de mira con respecto a la empresa que a partir de entonces, no siempre, pero a partir de entonces le suele mirar con otros ojos. Entonces, os recomiendo que antes de hacer una solicitud hagáis este doble análisis de viabilidad y si sale positivo, es decir, si tu necesidad de adaptación coincide con alguna de las posibilidades que pueda ofrecerte la empresa, entonces sí, solicitarlo. Y en esta solicitud, que también es un motivo por el que no se consigue la mayoría, hacerla bien. Y no solo hacerla bien significa hacerla adecuadamente, utilizando los informes que necesitamos, eh, haciendo este análisis y explicando el análisis que hemos hecho de la doble viabilidad y además apelando a la ley y a la jurisprudencia que pueda haber al respecto, ¿no? Entonces, esa solicitud se debe hacer así. Por supuesto, si no estamos de acuerdo con la respuesta o si no hay respuesta por parte de la empresa, tenemos que seguir con el procedimiento, porque una vez que lo hemos arrancado, meter una solicitud y que nos contesten que no o que no nos contesten habiendo analizado que es viable, pues no sirve de nada. Lo único que ha servido es para ponernos en el disparadero. Lo siguiente, si no estamos de acuerdo con la respuesta o no hay respuesta, es forzar una conciliación con la empresa, se mete una papeleta de conciliación y si no hay una conciliación en los juzgados de lo social, ahí hay que meter una demanda, ¿vale? Entonces, hay que seguir todos los pasos y no quedarnos ni hacerlo mal ni quedarnos a medias, porque la mayoría de las adaptaciones del puesto de trabajo no se realizan porque no se solicitan correctamente o no se continúan. Es verdad que, como os decía al principio, no es lo mismo trabajar en una empresa grande que trabajar en una pyme o una micropyme o ser autónomo. En estos casos las posibilidades de adaptación se reducen muchísimo, porque no hay ni una décima parte de posibilidades de adaptación cuando trabajas en una micropyme que cuando trabajas en una multinacional. O sea, no tiene nada que ver. Mucho más sencillo conseguir una adaptación en una multinacional que en una micropyme. ¿Vale? Entonces hay que estudiar absolutamente todos estos detalles para analizar si la adaptación es viable o no. El siguiente punto es el acoso laboral. El acoso laboral sabemos todos que se produce cuando el empresario o el jefe nos intenta invitar
o nos invita a que nos vayamos para ahorrarse la indemnización, ¿no? Hay muchos tipos de acoso laboral. Lo fundamental en estos casos es documentarlos. Es decir, la prueba en caso de acoso laboral es algo fundamental en todo tipo de casos, ¿no? Pero en el acoso laboral, la prueba, los testigos, grabaciones, emails, etcétera, son fundamentales. Entonces, no hay que, digamos, precipitarse, sino que hay que ir hacia un momento en que detectamos los primeros síntomas de acoso laboral, hay que asesorarse correctamente con un experto para que te diga cómo debes ir generando la prueba de cara a presentar una posible, primero, conciliación o intermediación laboral o, o, en su caso, una demanda, ¿vale? Tanto en adaptación del puesto de trabajo como en el acoso laboral, el tener reconocido un grado de discapacidad, aunque sea inferior al 33%, nos genera una sobreprotección. Es decir, es mucho más sencillo obtener una adaptación del puesto de trabajo o defendernos de un posible acoso laboral si tenemos reconocido un grado de discapacidad, sea el que sea, ¿vale? Y esto es jurisprudencia. Lo mismo ocurre con el despido. El despido, si padecemos una enfermedad grave y además tenemos un grado de discapacidad reconocido, nos vamos a poder defender mucho mejor y convertir un despido que suele empezar cuando hay casos de pacientes con enfermedad grave con un despido objetivo por bajada de la producción, etcétera, para luego en conciliación o en juicio dejarlo en improcedente o negociar. Pero con un grado de discapacidad reconocido es posible o más sencillo obtener no solamente un despido nulo, sino incluso una indemnización por vulneración de derechos fundamentales e incluso una sanción a la empresa por este mismo motivo. También puede ocurrir en el caso de acoso laboral, ¿eh? Es decir, si sufrimos acoso laboral documentado y tenemos un grado de discapacidad reconocido, podemos obtener una indemnización por vulneración de derechos fundamentales y la empresa sufrir una sanción por este mismo motivo, ¿vale? Entonces es interesante, por eso os decía que la discapacidad, aunque no es un derecho laboral en sí, nos puede ayudar a defender nuestros derechos laborales. Y bueno, esto es lo más relevante en cuanto a estos puntos. Ahora os explico de forma también breve y de lo más sencillo posible cómo defenderlo, que es a la vez, o suena muy fácil, pero es lo más complicado, obviamente, porque lo primero no lo solemos hacer, es decir, analizar la viabilidad del derecho que pretendemos lo solemos hacer muchas veces leyendo en internet, ahora ya en ChatGPT, que es una locura, lo de ChatGPT, o viendo vídeos en TikTok o en Instagram. Y ahí, como os decía al principio, hay una cantidad de información tóxica que nos va a perjudicar. Entonces, a lo mejor pretendemos algo que no nos corresponde y lo único que vamos a hacer es pegarnos contra una pared, perder tiempo, frustrarnos y si encima no lo hacéis con unos abogados como nosotros que no cobran si no ganamos, pues perderíais hasta dinero, ¿no? Entonces, el análisis de viabilidad es lo primero que tenéis que hacer siempre de la mano de un experto. Oye, ¿esto es viable o no es viable? Como luego veremos con el acuerdo que tenéis firmado, que acabamos de firmar, esto lo tenéis incluido de forma gratuita con nosotros, con lo cual utilizadlo porque es importante que sepáis si, por lo menos saberlo, luego ya haréis lo que queráis hacer cada uno, pero por lo menos, oye, tengo entendido, he visto esto, ¿me corresponde o no me corresponde? Y aquí te diremos si sí o si no. Hay veces que la respuesta no es tan clara como un sí o como un no. Hay muchas veces que sí está condicionado, pues por ejemplo, en el caso del acoso laboral, a generar prueba, o en el caso de incapacidad laboral o discapacidad, a mejorar los informes, por ejemplo, ¿no?
pero bueno, sí te daremos esa información para que luego decidas si continuar o no. Si hemos determinado que un caso es viable, la vía administrativa o extrajudicial del caso, del procedimiento, es lo más importante del procedimiento. Y es la parte que además menos les gusta a los abogados, pero que nosotros consideramos, en base a nuestra experiencia, que es la crucial. En contraposición, hay que decir que es donde más errores cometemos. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos al principio, por desconocimiento. Desconocemos la jurisprudencia, desconocemos los procedimientos. No es necesario el concurso de un abogado en estas fases, con lo cual nos dejamos guiar por un tutorial de TikTok, de Instagram o de YouTube, o lo que nos dice ChatGPT y metemos la pata hasta aquí. Con lo cual, aquí es donde se producen muchos errores, porque tened en cuenta una cosa, la administración, todos pensamos que como pagamos nuestros impuestos de forma eh, pues razonable, como buen ciudadano, la administración va a actuar reconociendo nuestros derechos a la primera. Error. La administración va a coger cualquier clavo ardiendo al que agarrarse para denegar. O sea, lejos de lo que podemos pensar, de que van a tratar de darnos lo que nos corresponda, la realidad en la práctica es que van a hacer todo lo contrario, es decir, van a buscar cualquier motivo por el que nos puedan denegar el derecho que pretendemos. ¿Por qué? Pues porque al final, por ejemplo, en el caso de incapacidad laboral, se deniegan más del 90% de las solicitudes que se presentan cada año. Hay dos motivos principales por el que hace esto la administración. El primero, porque hay mucha gente que sin padecer una enfermedad grave solicita una incapacidad laboral. Entonces, la administración aplica un filtro muy perverso, desde mi punto de vista, que es ya me reclamará aquel que realmente lo necesite. Y entonces pagamos justos por pecadores. No hace ese análisis profundo, ese traje a medida que se tiene que hacer de cada paciente para saber lo que le corresponde a cada uno, sino que realmente, si puede, se acoge a alguna palabra que ponga en alguno de nuestros informes, en alguna mala respuesta que hayamos podido dar en el tribunal médico o alguna frase que sea de interpretación ambigua para denegar nuestra prestación. ¿Vale? Y eso lo hace no solamente porque pagamos justos por pecadores, sino porque además es un método de ahorro. ¿Por qué? Porque más del 70% de las solicitudes que se deniegan no acuden a la vía judicial. Con lo cual, la gente sigue trabajando, aunque sea haciendo un sobreesfuerzo, eh, o bien por desconocimiento, o bien porque tampoco quiere arriesgar un dinero con un abogado que le cobre por adelantado. Entonces, esto es así y os digo que es un criterio que no podemos demostrar 100% porque no hay literatura de la administración al respecto, pero sí hay un dato demoledor y es que si en vía judicial conseguimos casi el 90% de éxito de los casos que nos deniegan en la vía administrativa, ¿por qué si un juez nos da la razón no lo ha hecho antes la administración? Sería lógico pensar que si la administración hubiera hecho bien su trabajo de inicio, no tendríamos que acudir a la vía judicial. Por eso decimos con datos que la administración aplica un filtro muy perverso en el que pagamos justos por pecadores, ¿no? Y luego en la vía judicial tampoco nos podemos quedar en el primer escalón, no nos podemos quedar en la primera instancia. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos antes es también una realidad. Aparte de las filias y fobias de cada juez de primera instancia, que es un juez único que va a juzgar nuestro caso, es decir, puede ser un juez pro administración que siempre le da la razón a la seguridad social, y de esos hay muchos. Eh, pero también puede ser
que sea un juez que es más pro paciente o más neutral, que es como deberían ser, 100% neutrales, pero son personas como todos los que estamos aquí, y de repente, por esa presión mediática a la que todos estamos sometidos de que no hay dinero, pues si no lo tiene muy claro o no lo entiende muy bien el caso, decide pues fallar que no. Entonces hay que escalarlo a los tribunales superiores, que ya están compuestos por 3 o por 5 magistrados, que ya es más difícil. Lorenzo, creo que te has quedado congelado. A ver, esperamos un momento. Se había, Ahora, se ahora. había- ¿no? No sé Te dónde habías nos... quedado como congelado. Ah, vale, pues espera, porque no sé si... ¿Se está viendo la presentación? No, la vuelvo a poner. Ahora no. Sí, la tienes ¿Dónde? que volver a poner. Me imagino que ha ¿Dónde? habido alguna bajada de internet o algo y por eso. Ah, Ahora. ¿dónde nos habíamos quedado? En lo de los jueces y todo esto, ¿no? Sí, sí. Pues eso, el resumen es que tampoco nos podemos quedar en primera instancia, sino si hemos detectado que un caso es viable, hay que escalarlo hasta el constitucional si fuera menester. Y ahora os cuento brevemente, que me han dicho que os lo cuente, el resumen del acuerdo y quiénes somos, y luego ya entramos a la ronda de preguntas que queráis hacerme y tratamos de resolverlas. Eh, ¿Quiénes somos? Bueno, pues por datos objetivos somos el despacho número 1 de España especializado en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves, por única y exclusivamente número de expedientes que tramitamos al año. Tramitamos cerca de 20.000 expedientes al año, por lo tanto, bueno, pues el segundo competidor, que además no tiene ni siquiera ámbito nacional, pues está en torno, no llega a los 2.000. Entonces, bueno, pues estamos a mucha distancia. Y luego somos los únicos que cobramos solo si ganamos, ¿vale? Que eso también, pues, expresa nuestro compromiso de ir de la mano de nuestros clientes, de nuestros pacientes, ¿no? Trabajamos para casi 1.400 asociaciones de personas con discapacidad o enfermedades graves, como la vuestra, algunas más grandes, otras más pequeñas, y bueno, ya desde hace muchos años, con lo cual, pues, algo bien debemos estar haciendo. Y luego, finalmente, el resumen del acuerdo es muy sencillo. Pivota sobre estos 3 pilares. El primero y más importante, tenéis un estudio de viabilidad gratuito de cada derecho que pretendáis. Oye, yo creo que, he oído que, he leído que, me han dicho mi vecino que, o mi compañero de la asociación tiene tal. ¿Me corresponde a mí también? Bueno, pues vamos a analizar si te corresponde o no. A partir de que hemos determinado la viabilidad, luego ya decides qué hacer con tu caso. Si lo haces, si no lo haces, si lo haces con tu primo, el generalista o qué es lo que quieres hacer. Si continúas con nosotros, vamos a cobrar solo si ganamos el caso. Y además, por el hecho de pertenecer a la asociación, vais a pagar unas tarifas inferiores a las que nos pagan los particulares, a los que nos pagan los clientes que nos llegan de redes sociales, de internet o como fuera, ¿vale? Y luego, por último, que sepáis que el tema de la especialización es muy importante. Fidelitis es la cabecera del grupo, el despacho más grande, el más importante y el más conocido, pero tenemos otros 4 despachos, cada uno especialista en un área que también está incluido en el acuerdo. Es decir, Reclama Todo, que es especialista en derecho civil y en derecho administrativo, os podemos ayudar con cualquier tema de estas materias con las mismas condiciones que hemos hablado antes. Pues si tenéis una reclamación de un banco, un accidente en la vía pública, un accidente de coche, un problema con la comunidad de vecinos, un problema con un tema con el ayuntamiento, es decir, cualquier tema civil o administrativo,
o podemos ayudar desde Reclama Todo. Presunto inocente es el despacho penal del grupo. Sufrís un delito de lesiones, de estafa, de coacción, de lo que sea civil, perdón, penal, os lo vamos a llevar desde presunto inocente también con las mismas condiciones. Derechos del trabajo es el despacho laboralista puro del grupo y aquí llevamos todos los temas relacionados con reclamación de cantidades, adaptación del puesto de trabajo, despido, acoso, etcétera, etcétera, todo lo laboral puro. Y ley de segunda oportunidad.com, que es el despacho en el que llevamos concursos de acreedores, como puede ser la ley de segunda oportunidad en los particulares, pero también concursos de acreedores de autónomos, de pymes y también derecho mercantil. Pues contratos, si tenéis que revisar cualquier tipo de contrato o hacer algún contrato, pues os lo podemos llevar desde aquí. Es decir, para casi cualquier materia del derecho os podemos ayudar con las mismas condiciones. No somos especialistas en fiscalidad, por ejemplo, y si algún día lo tenemos, pues lo incorporaremos. Pero hoy por hoy no somos expertos fiscales y por eso no nos metemos en lo que no sabemos, que es importante que cada uno sepa de lo que habla y aplique la ley como debe ser. Entonces, eh, y como os decía, con las mismas condiciones que hemos visto antes de estudio de viabilidad gratuito, honorarios a éxito y tarifas reducidas. Y ya me callo y me hacéis las preguntas que queráis y tratamos de resolverlas. Gracias, Lorenzo. La Nada. verdad es que ha estado súper bien y han habido cosas que incluso es como, parece que está contando, ¿no? Cositas que nos van pasando en el día a día Claro. y que, y que dices, ah, pero tengo derecho a esto, ¿no? Entonces, mira, voy a empezar por una pregunta que hay en el chat y luego yo también tengo una pregunta que te la haré, ¿vale? Mira, es Nicole, dice, ¿cómo puedo demostrar cómo afecta a mi vida diaria, económicamente, emocionalmente, limitaciones sociales, etcétera, el hecho de sufrir con EOE, con un informe de una terapeuta ocupacional o una trabajadora social? Bueno, con cualquier tipo de informes, al final lo que necesitamos es que, y esto es muy importante, porque en enfermedades como la vuestra, demostrar las secuelas y limitaciones es más complicado. Yo soy consciente, pero como la vuestra hay un montón de enfermedades. Pero la legislación española, y esto es interesante, es de secuelas y limitaciones, no de diagnósticos. Los diagnósticos, digamos que nos pueden ayudar a hacernos una idea de, pero la legislación española es de secuelas y limitaciones. Entonces, lo que necesitamos es, mediante cualquier tipo de informe público o privado, insisto, público o privado, eh, reflejar fielmente o lo más fielmente posible cómo nos afectan esas secuelas y limitaciones en nuestra vida diaria o en nuestra vida laboral, en función de lo que vayamos a pedir. Los públicos nos van a ayudar en la vía administrativa y en la vía judicial. Los informes privados única y exclusivamente en la vía judicial. Es decir, que sepáis que los informes privados normalmente no los revisan en la vía administrativa, pero que sepáis que valen. En la vía judicial sí tienen valor porque hay una jurisprudencia que aclara que el juez debe tener la misma consideración a un informe público y a un privado y atender sola y exclusivamente al rigor con que se ha efectuado dicho informe. Por lo tanto, no le da, como se daba antes, más peso a los informes públicos que a los privados. La administración, obviamente, pues se fía de alguna manera más de lo público que de lo privado, salvo en raras excepciones como, por ejemplo, en oftalmología, pues que tiene muy en consideración pues centros oftalmológicos de reconocido prestigio, como la Barraquer o como el IMO, y entonces, pues bueno, pues ahí sí se fían más, ¿no? Pero en general, para enfermedades como la vuestra, un informe privado nos va a valer bastante, pero normalmente solo para la vía judicial. Genial, gracias. Una de las preguntas que está saliendo más y yo me imagino que es porque a día de hoy,
que nosotros seamos conocedores, nadie ha conseguido una discapacidad de más del 33 por la EOE. Y entonces ya hay tres preguntas diciendo eso, ¿no? Si realmente se puede solicitar eh, la discapacidad por la EOE. Yo aquí quiero, antes de que contestes, hacer un pequeño inciso. Yo creo que uno de los problemas, corrígeme si me equivoco, que está pasando con esto de la discapacidad con la EOE, que como es un abanico muy amplio y hay un gran desconocimiento de la enfermedad, mismamente de los profesionales, que tú vas al tribunal y Claro. te pones delante del tribunal y no tienen ni idea de lo que es esta enfermedad ni lo que afecta. Entonces yo creo que ya partimos un poco por esta base de que se cree Desventaja. que es pues nada, que tiene una alergia y que se quiere quedar en su casa. Yo, me da eso, o sea, por lo que los pacientes que se han presentado al tribunal y por algunos conocidos que tengo que están indirectamente en esta línea, me dicen un poco eso. Entonces, no sé si... Mirad, esto pasa con muchas enfermedades. Y a medida que va avanzando el conocimiento, pues digamos que la administración va reconociendo. Esto ha pasado con la fibromialgia, ha pasado con la migraña crónica, con la fatiga crónica, con la sensibilidad química múltiple, con un montón de enfermedades que en la administración o piensan que son enfermedades mentales, por ejemplo, la sensibilidad química múltiple, o la electrohipersensibilidad, por ejemplo, o la fatiga crónica, incluso la fibromialgia. Al principio, esto es de mujeres que están locas, ¿no? Sí, Eh, entonces, en vuestro caso, pues dice, "Ah, esto tiene una alergia y que se tome un antihistamínico y a correr, ¿no?". Eh, a medida que se va conociendo la enfermedad, eh, se va reconociendo más y se va avanzando más en los derechos. Para avanzar en los derechos hay que ir rompiendo barreras, normalmente en los tribunales. Y pasa muy a menudo que, como os decía antes, que la legislación española es de secuelas y limitaciones, pues claro, cuando en la administración oyen cáncer, pues dicen, "Uf, cáncer, esto es grave". Oyen migraña y dicen, pues, todos tenemos dolor de cabeza, ¿no? Sin embargo, luego nos encontramos con sentencias de pacientes con cáncer que a los que no se les reconoce nada y sentencias con gente con migraña crónica que tiene una absoluta. Entonces, claro, es que lo que tenemos que reflejar bien en los informes y luego ser coherentes en los discursos, tanto en el EBI, en el Tribunal Médico, como en el EVO, en las entrevistas con médico, trabajador social y psicólogo para la discapacidad, es ser coherentes con el discurso, que a veces no lo preparamos bien y no somos coherentes con lo que llevamos en los informes. Normalmente el problema mayor en enfermedades como la vuestra suele ser la documental, pero también se mete la pata en los tribunales con lo que se dice. No solo es la documental a veces es el conjunto de las dos cosas, la mayor parte de las veces, de hecho. Entonces, hay que preparar muy bien la documental porque obviamente ninguna enfermedad cursa con los mismos síntomas y limitaciones en dos pacientes diferentes. Entonces, habrá mucha gente a la que vuestra enfermedad le afecte muchísimo y a otra a la que pues lo sobrelleve de forma más o menos normal. Pues al que lo sobrelleve, pues no le corresponderá ni una incapacidad ni un grado de discapacidad alto, y al otro, al que esté bastante fastidiado, pues sí, pero ese bastante fastidiado hay que reflejarlo en informes de forma fiel y luego hay que verbalizarlo de la misma manera y de forma coherente. Y ese trabajo es el que hay que ir haciendo para ir librando batallas para ganar la guerra al final. Es decir, esto ha pasado os hablo de la evolución de enfermedades como las que os he descrito antes. Antes, la fibromialgia hace 15 años es que era una enfermedad de mujeres histéricas, básicamente. Y eso lo decían los propios facultativos. O sea, ya no digo un funcionario ni un juez. Digo, los propios facultativos que veían a las mujeres con fibromialgia y decían, no, no, esto se lo está inventando, está todo en su cabeza, y luego ya se empezaron a introducir los puntos gatillos, bla, 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 bla,
Y ya, obviamente, hoy la fibromialgia es una enfermedad que se reconoce y que tiene una correspondencia en función de secuelas y limitaciones, tanto en incapacidad como en discapacidad, ¿vale? Y eso mismo habrá que ir haciendo con la vuestra. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada. Y luego, esta es una pregunta que es mía, pero que muchísima gente nos la hace. Lo de las adaptaciones laborales, Mm, muchos de nuestros pacientes intentan llevar pues una vida de lo más normal, mm, entre comillas, porque la normalidad ya sabemos que es muy amplia, mm. eh, pero no dejan de trabajar, pero tenemos el problema que hoy en día muchísima gente come en el trabajo o come en restaurantes. Normalmente, cuando no estás en remisión y la enfermedad te merma bastante la calidad de vida, tú necesitas como más tiempo a la hora de comer. Son pacientes que comen muy lento, que se necesita como un periodo. Hay veces que a mí me han llegado a decir, es que yo no como en todo el día hasta que no llego a mi casa porque me da miedo, porque solo tengo 20 minutos para comer y yo en 20 minutos no soy capaz y me da miedo impactarme, ¿no? Mm. Entonces, no sé si se puede solicitar sin tener nada reconocido, pero sí esta enfermedad, una adaptación a la hora, por ejemplo, pues que le puedan dar más tiempo para comer. Claro, eso es justamente lo que te decía antes. En cuanto hemos hablado de la adaptación del puesto de trabajo, hay que hacerlo bien. Es decir, esa es una adaptación del puesto de trabajo, es un ejemplo de adaptación del puesto de trabajo. Oye, yo voy a trabajar mis horas, las que mejor respondan, pero necesito en lugar de 20 minutos, necesito 50 para poder comer, tragar, masticar mucho más, tragar más despacio y que no, esto no me suponga una afectación mayor a mi enfermedad, ¿no? Eh, ¿Cómo hay que hacerlo? Lo primero hay que ver si es viable que tú, por ejemplo, puedas trasladar esos 30 minutos por delante o por detrás en tu horario laboral. Entonces, primero, ver si esa es la adaptación que necesitas, que puede ser un ejemplo muy claro en vuestro caso. Si esa es la adaptación que necesitas, hay que ver si esa adaptación es viable dentro de tu empresa, ¿vale? Mi empresa puede sufrir algún tipo de impacto de cualquier tipo, económico, físico, funcional, por ese cambio de horario. Bueno, pues hay que estudiarlo. Si no le va a producir ningún tipo de impacto y lo puede asumir, pues obviamente se puede solicitar, se debe solicitar. Y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo escribiendo en ese documento lo que yo necesito, es decir, la viabilidad que supondría para mí esa adaptación, lo que me facilitaría poder ser más eficiente en mi trabajo, que hemos visto que además es viable dentro de la empresa por A, por B o por C, apelar a la legislación vigente al respecto y a la jurisprudencia que pueda haber, incluso si hay casos de compañeros que tengan algún tipo de adaptación, pues bla, 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 bla. Es decir, hay que hacerlo bien documentalmente y luego no quedarnos ahí, es decir, que esto pasa mucho. Mm. De repente presentamos todo perfecto y la empresa no me contesta. O me contesta, no es posible. Y nos quedamos ahí. Oye, pues si hemos detectado que es viable, mete una papeleta de conciliación y ya le estás obligando a la empresa a que te conteste, primero, si no te ha contestado, y segundo, a si no te ha contestado de forma adecuada, a que haga un análisis en condiciones que le exige la ley. Que tampoco se llega a un acuerdo en conciliación, pues hay que demandarles. Los españoles somos de mucho de quejarnos, pero de poco de demandar, ¿no? De reclamar. Entonces, muchas adaptaciones no se producen porque no seguimos adelante. Pero eso sí, hay que hacer, por lo que os decía antes, ese estudio previo para evitarnos, pues eso, ponernos en el disparadero de la empresa, porque es verdad que una vez que inicias este tipo de procedimientos, hay veces que te empiezan a mirar de diferente forma.
se te va la voz. No, no, no tiene. Ahora, es que Ahora. me estaba llamando, me estaban haciendo una llamada, Ah, perdón. Pues eso, sí, es que es una de las cosas que sale mucho mm, y otra de las cosas que este año nos hemos puesto como propósito desde la asociación, pero es lo de incluir en el CUME la EOE. Pero mientras tanto, vosotros me imagino que tenéis experiencia en esto, ¿no? En lo del mm. CUME, porque hay muchos, o sea, yo ya hablo como personal, como ya no como presidenta, sino como madre de un niño que lo he sufrido y yo ahora estoy con un CUME, pero me ha costado muchísimo que me lo concedan porque no estamos en el listado, ¿no? Y uno de los objetivos de este año de la asociación es poder introducir la EOE en el listado del CUME. Sabemos que es difícil, pero, pero lo queremos hacer. A ver, aquí son dos cosas. Mira, esto siempre que surge un tema de estos, pues os recomiendo siempre lo mismo. Pasa lo mismo con el Real Decreto de la jubilación anticipada por coeficientes reductores. Cuando no hay una enfermedad listada en un Real Decreto, el CUME, pregunten por ahí, CUME es la reducción de jornada del 50 o el 99% para el cuidado de un menor que sufre una enfermedad grave. Eh, cuando es remunerado esa reducción de jornada, ¿vale? Cuando no están listadas, lo que hay que hacer son dos vías. La primera es institucional, lo que podéis estar haciendo desde la asociación, es decir, oye, queremos que incluyáis esta enfermedad, pues porque al final tenemos que cuidar del niño sí o sí, porque no hay manera de que nos lo cuiden y necesita cuidados semipermanentes y ese es el objetivo del CUME y por lo tanto un niño con cáncer sí y un niño con esofagitis no. Bueno, pues eh, eso es la parte institucional. Y la otra, que suele ser más rápida, tampoco es que sea la leche de rápida, pero es la vía judicial, es decir, ir ganando caso a caso, de manera que va generando jurisprudencia, de forma que eso te vaya a ayudar a que al final la administración reconozca o incluya en el listado. Que eso es lo que ha pasado con las enfermedades del Real Decreto del 45%, que ahora cada año, antes era un listado inamovible, estuvo muchos años inamovible. Mm. Y desde que empezamos a ganar casos de enfermedades raras, pues ahí ya al final es la presión tanto de las asociaciones, por un lado, como de los propios usuarios que presentaban sus sentencias diciendo, oiga, que es que a mí me lo han reconocido en un tribunal, ¿por qué no se lo van a dar a este niño que tiene lo mismo, o estos padres que tienen un niño con el mismo problema? Pues eso ha hecho que se vaya incorporando cada año, este año se han incorporado 11 nuevas enfermedades, ¿vale? Pues yo os diría que habría que ir en esa doble dirección. Sí, porque es algo que es verdad que es una enfermedad que conlleva muchas pruebas, muchos ingresos Mm, y llega un momento que es según en que, claro, todo tiene que ver, que es lo que hablábamos, ¿no? Hay niños que o sea, diagnostican, dan con el primer tratamiento y todo va perfecto, pero hay niños que mm, tienen comorbilidades que además mm, son de difícil manejo, etcétera, que, mm, que es muy complicado. Y hay en mm, casos, pues en empresas que no tienes derecho ni para llevarlo al médico. Entonces, mm, claro, yo al final mi única solución fue acceder al CUME. Me costó, pero al final lo conseguí porque yo me negaba a reducirme mi salario laboral porque mi hijo tuviera una enfermedad. O sea, eso sí que cogía la baja porque decía, bueno, mi hijo no se puede quedar solo, pues cojo la baja, ¿no? Pero creo que ya que está esto, que ¿Y debería. accediste al CUME en vía administrativa? Sí, al final me lo dieron desde Pues la, desde eres, la- eres, eres un unicornio. Sí, pero porque soy cabezona más no Pues poder y eres porque un unicornio total, porque tú fíjate, se la están quitando a padres, por ejemplo, con enfermedades, no voy a decir más graves, pero por ejemplo, autismo, sí. están reduciendo el CUME de una manera brutal. Lo sé, lo que pasa es que también es verdad que los informes que yo presenté ya por segunda vez fueron Eran como... eh, demoledores. Es que la clave está en la prueba. Lo que os he dicho antes al principio,
es que tenemos que ir generando prueba de todo lo que decimos, porque es verdad que los médicos no saben cómo hacer las cosas, no tienen formación jurídica. Mm, Entonces, aunque te quieran ayudar, tampoco saben muy bien cómo hacerlo. Pues tú habrás mm, o habrás sido muy cabezota o habrás dado con un médico también que ha estado muy por la labor de echarte una mano y a lo mejor tenía ciertos conocimientos, no sé. Pero la mayoría de los facultativos es que no saben cómo redactar un informe de incapacidad laboral, por ejemplo. Es Sí, que no sí, tienen sí, ni idea. sí. Yo he Ni tenido sa- suerte porque los profesionales que atienden a mi hijo, pues un poco ya llevaban varios casos, no con la misma patología, pero ya sabían un poco. Y entonces sí que es verdad, nos reunimos, pero porque yo en mi caso, por ejemplo, mi hijo hizo 5 ingresos en un año, o sea, que ingresos de semanas ingresa, y entonces claro, llega un momento que dices, es que yo no puedo seguir así. Claro. Sí, Entonces, sí. por eso. Hmm. Y ahora están preguntándolo esto, ¿no? Porque es que hay mucha gente, yo ya en la otra asamblea que tuvimos lo expliqué, que era una de las prioridades que yo me había puesto como presidenta de un punto clave en estos años que yo estuviera, sería lograr esto, porque yo sé que hay muchísimas familias que padecen igual que yo padezco, que no tienes permiso para ir a las endoscopias ni para ir a las consultas, que son niños que se ponen malos cada 2 por 3. Entonces Claro. eso y el continuo, sobre todo el continuo poder vigilar pues a la hora de las comidas, todo esto, ¿no? Mm. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, es que al final es cuidado del menor. Y entonces el cuidado del menor no es solamente en cáncer y en enfermedades mm, neurodegenerativas, es que hay un montón de enfermedades que requieren un cuidado semipermanente del menor. Y claro, mm, la mayoría de los padres, al final, por lo que opta es porque uno, no, generalmente la madre, deja de trabajar o se pide una excedencia, pero claro, hay muchas veces que no te lo puedes ni siquiera permitir porque necesitas los dos sueldos para poder, o es madre soltera o familia mm, monoparental, o lo que sea. Entonces, hay muchas veces en las que sí o sí necesitas que te echen una mano el Estado asumiendo esa parte del salario que tú te tienes que reducir mm, sea el 50 o sea el 99%. Que por cierto, jurisprudencialmente también que sepas que se puede reducir una cantidad diferente al 50 y el 99, que eso igual no lo sabes. eso Pero no. pues si tú necesitas, por ejemplo, en lugar de un 99%, que al final es toda la jornada, eh, un 75, vía juzgado se puede conseguir. La administración te va a decir que no, pero Ah, tenemos sentencias en las que hay cumes del 75 y del 60 y cosas por el estilo. ah, genial. Vale. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Nada, agradecerte sobre todo que ha sido súper enriquecedor y daros las gracias por todo el soporte que nos dais y, y nada, y vamos hablando y cualquier cosa nos ponemos en contacto con vosotros. Cualquier duda que tenga cualquier socio, pues a partir de ahora, pues a través vuestra, Sí, que Erika lo nos tiene hagan, todo. que nos las hagan llegar el contacto de la persona y nosotros en 24 48 horas nos ponemos en contacto y tratamos de echar una mano a todos los socios. Perfecto. Sí, Erika lo tiene todo apuntado que cuadro con Vanessa y Ujú, así ella, como es siempre nuestro nexo de unión, entonces ujú. ella es la que hace las derivaciones y todo y Fenomenal. entonces ya os vamos derivando a todos. Fenomenal. ¿Vale? Que vaya muy bien. Pues Muchísimas un gracias. placer. Gracias a Chao. todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.